Abren por favor sus Biblias al Evangelio de Juan. Y ya, si recuerdan, la semana pasada estuvimos haciéndonos una pregunta. ¿Quién es Cristo? ¿Quién es Cristo? Pero tenemos una pregunta que es más importante que esa. Es ¿quién es Cristo para usted? El Evangelio de Juan lo describe con detalles. Allí encontramos palabras que nos ayudan a dar respuesta a esa pregunta de una manera clara. Pero así sea, la descripción que nos da Juan, una buena descripción de Cristo, una clara y precisa descripción, le pregunto, ¿quién es Cristo para usted? Una cosa es decir quién es Él, y otra, diferente, es quién es para usted. Y yo espero que con la ayuda de Juan, usted pueda responder a esa pregunta con asertividad, que usted pueda decir con claridad quién es Él para usted. Ya la semana pasada empezamos a meditar en esa pregunta, y yo espero que lo que vamos a hacer hoy avance en su conocimiento de quién es Cristo. El santo Job lo dijo esto del deseo de su corazón. Él dijo estas palabras: ¿quién me diera saber dónde encontrarle para poder llegar hasta su trono? Job 23:3. Lutero llamó este evangelio de Juan la corona de los evangelios para conocer a Dios. Y el Señor mismo, el Señor Jesucristo, enfatiza que la persona que ha conocido al Señor Jesucristo conoce a Dios. Y no con esto estoy degradando al Dios el Padre, por supuesto que no. Pero es solo por Cristo que se viene al Padre. William Cannon, un obispo de la iglesia metodista, que es citado por un maestro y pastor que leí, dice: Jesús el Nazareno es todo lo que sabemos de Dios y sin embargo todo lo que necesitamos saber. Es un poco extremo, tal vez no es del todo correcto, pero si notan en sus palabras hay un buen sentimiento. Yo les digo que con el estudio del Evangelio de Juan no solo vamos a conocer acerca de Jesucristo, sino que estoy seguro que va a causar en cada uno de ustedes un impacto para la eternidad. Y todo ese conocimiento lo tenemos desde el prólogo del Evangelio de Juan, desde los primeros 18 versículos. Y todo ese conocimiento está ahí. El prólogo contiene prácticamente todas las ideas centrales del Evangelio de Juan. Verdades que nos ayudan a conocer a Cristo para que le podamos adorar en verdad. Y este prólogo tiene una estructura interesante. Interesante porque cada sección avanza el pensamiento de la sección anterior. Cada una de ellas nos va trayendo un mayor entendimiento. Así que no falten los próximos domingos, porque cada semana vamos a ir avanzando y conociendo más acerca de Cristo. Es como subir un escalón cada día. Vamos a dar lectura a los primeros 5 versículos. En el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y la luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no le comprendieron. En los primeros 5 versículos, el apóstol nos dice 3 cosas. La primera es que el Verbo es Dios. La segunda es que el Verbo es creador. Y la tercera es que el Verbo es luz. Versículo 1 y 2, el Verbo es Dios. Versículo 3, el Verbo es creador. Y versículo 4 y 5, el Verbo es luz. Y cada una de estas verdades nos elevan más y más a conocer las profundidades de Cristo. En estos versículos, no solo nos llevan a entender quién es Él, quién es el Verbo, sino que nos llevan a caer de rodillas y a adorar a este Cristo, adorar al Verbo. En los primeros 2 versículos que ya vimos la semana pasada, Juan describe al Verbo como Dios, y solo voy a mencionar un par de cosas, ya que
lo desarrollamos la semana pasada, pero quiero recalcar en algo y nos ayuda al flujo del argumento que tengo para ustedes hoy. El verbo tiene atributos, allí están, atributos que solo tiene Dios. El verbo es eterno, como el Padre es eterno. En el principio existía el verbo, eso dice las primeras palabras del versículo 1 de Juan. Y si recuerdan, esto hace referencia al primer versículo de la Biblia, Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Dios creó los cielos y la tierra en el principio y Jesús estaba en el principio. Y Juan quiere que quede eso claro desde el versículo 1, que Jesús es eterno. No que la palabra se creó o se formó en el principio como si no existiera desde antes. No debe pensar que este texto está diciendo que Dios creó los cielos y la tierra y el tiempo vino a existir sin Jesús. Yo les repito, que cualquiera que existiera antes del principio es eterno, porque el inicio del tiempo se da en el principio y todo lo que existía antes es eterno y Jesús estaba allí. Así que todo lo existente es eterno y Jesús es eterno como el Padre es eterno. Y el verbo, además de eso, estaba con Dios. Esto nos muestra esa comunión íntima, eterna con el Padre. Esto hace referencia a esa comunión, una comunión cercana, porque el mismo verbo estaba en el seno del Padre, versículo 18. El verbo tiene una comunión personal con el Padre, se encuentra en el seno del Padre. Y además, la parte siguiente dice que el verbo era Dios. Juan no escribe que el verbo era un Dios, como si existieran múltiples dioses, y como enseñan algunos falsos maestros que todos llegamos a ser dioses. Tampoco dice el verbo era el Dios. Él dice simplemente el verbo era Dios. El verbo era parte de esa Trinidad, de Padre, Hijo y Espíritu. Por eso escribe, y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. No un Dios, no el Dios, sino el verbo era Dios. Es decir, está poseído de Dios. Y luego en el versículo 2 dice, Él estaba en el principio con Dios. Entonces estos versículos nos describen al verbo como Dios, lo describen como el eterno con el Padre, como uno que tiene comunión divina con el Padre, como el segundo de la segunda persona de la Trinidad. El verbo era Dios. Pero no solo el verbo es divino, sino que el verbo es creador. Las cosas llegaron a la existencia a través del Hijo. Dios habló y el verbo ejecutó el mandato de Dios. Noten capítulo 1, versículo 3. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. No hay verdad más importante que esta verdad en estos momentos. No hay otro creador. No hay una creación por la suerte o el chance. No. No hay otro Dios con D pequeña que sea el creador. Dios, hecho hombre, es el creador de todo lo que vemos y no vemos. Y conocer esto es importante para usted, para mí. Y Juan quiere que lo conozca, que sepa estas cosas, porque estas cosas están escritas para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer en Él tengáis vida eterna. Juan 20:31. Por eso no piense que esto no es para usted, es para usted, porque al leer estas cosas y creerlas, tiene vida en su nombre. Jesús es creador. Él formó los ángeles, serafines, querubines y todos los demás. Jesús fue el que formó los cielos con todas las estrellas, las más lejanas y las cercanas, el sol, los planetas, la tierra, y en la tierra creó el aire que respiramos, el agua de los ríos, de los mares y todo lo que vive allí. En la tierra creó las aves, los animales y todos los insectos. Cuando Dios dijo, sea la luz, el verbo hizo la luz. Jesús es el medio que Dios utiliza para crear. Cuando Dios dijo, haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas, el verbo hizo la expansión y separó las aguas que están debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión. Cuando Dios dijo, júntense en un lugar las aguas que están bajo los cielos y que aparezca lo seco, el verbo hizo eso. Cuando Dios dijo, produzca la tierra vegetación
hierbas que den semilla y árboles frutales que den fruto sobre la tierra según su género, con su semilla el Verbo hizo eso. Cuando Dios dijo, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sean para señales y para estaciones y para días y para años, el Verbo hizo las grandes lumbreras y también hizo las estrellas. Cuando Dios dijo, llénense las aguas de multitudes de seres vivientes, y vuelen las aves sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos, el Verbo creó los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve. Cuando Dios dijo, produzca la tierra seres vivientes según su género, ganados, reptiles y bestias de la tierra según su género, el Verbo hizo las bestias de la tierra según su género, el ganado según su género y todo lo que se arrastra sobre la tierra según su género. Cuando Dios dijo, hágase al hombre a nuestra imagen y semejanza, el Verbo lo hizo. Todo está hecho por medio del Verbo. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Eso es lo que nos está diciendo Juan acá. Pero también lo repite Pablo. Pablo lo reconfirma en Colosenses 1:13. Dice, porque en Él, es decir, en Cristo, fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles o invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades, todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Jesús tiene poder creador y lo hace sin materia prima. Él crea de la nada. Cuando yo trabajaba con la manufactura de cuero, tenía que ir todas las semanas a las curtiembres a conseguir las materias primas, a conseguir los herrajes, los forros, todo lo que se necesita para hacer un producto. Él no lo hace así. Él crea sin materias primas. El Verbo, la palabra, crea de la nada. Por eso es tan impactante leer Filipenses, versículo 5, capítulo 2. Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios lo exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de las que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para la gloria del Dios Padre. El creador del universo se humilló al encarnarse. El creador del universo vino a ser uno de nosotros. Alguno pensará, bueno, no es tan grave que se hiciera hombre, todos somos hombres. Y no, qué tan terrible es hombre, podría alguien decir. Pero pensar así es pensar mal, porque no tiene un entendimiento claro de quién es Dios. Es como si usted se hiciera una cucaracha para salvar a las cucarachas de la condenación eterna. ¿Quién quiere salvar a las cucarachas? Bueno, habrá alguno que está interesado en salvar a las cucarachas. Es algo así, el Dios del universo, el creador del universo, se metió en este mundo para salvarlo. El creador se hizo criatura, el eterno nació de una virgen, el omnipotente se confinó en el cuerpo humano, el omnisciente limitó su conocimiento, el autor de la vida fue crucificado. ¿Cómo es esto posible? ¿Se lo han preguntado? Juan responde en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Él vino para darnos vida, Él vino para darle vida eterna y lo hizo todo por amor. Y eso es lo que está escribiendo Juan en este momento, para que crea. ¿Ha dudado usted alguna vez? ¿Ha dudado usted de Cristo? ¿Ha dudado usted de quién es Él? Cuando dude, cuente las estrellas del cielo. Cuando dude, cuente la arena del mar. Cuando dude, contenga las aguas del mar si es posible. Mis hermanos, este es el poder del Verbo. El apóstol Juan
se está gloriando en todo esto en este momento. Él está pensando y meditando en quién es Cristo. El Verbo es Dios, el Verbo es creador. Y hoy estamos igual nosotros, contemplando su gloria y su profundidad. Pero de repente tenemos estos versículos 4 y 5. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y la luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no le comprendieron. Inmediatamente vemos cómo Juan hace un pare en seco. Íbamos a 1000 kilómetros hacia el cielo y llegamos a un pare, un stop en seco. ¿Qué es esto? ¿Qué es lo que quiere decir aquí el apóstol con esto de las tinieblas? ¿De dónde salieron esas tinieblas? Esta es la forma que utiliza el apóstol para introducirnos y decirnos que el Verbo es Dios, es luz. Ya vimos que Él es Dios, que Él es creador, ahora que el Verbo es luz. Y para esto, lo primero que dice Juan es que el hombre está en tinieblas, que el hombre es tinieblas. Y decir que el hombre es tinieblas es decir que el hombre es pecador. Y esto lo debe entender para poder entender que el Verbo es luz. Si tiene una doctrina inadecuada del pecado, nunca verá la necesidad de la venida del Hijo de Dios. Ese es el problema con las personas que no creen en la deidad de Cristo y lo consideran solo un maestro o un ejemplo. Su verdadero problema es que no ven que necesitan algo más que un maestro. Dicen, todo lo que necesitamos es instrucción, todo lo que necesitamos es educación o conocimiento. Y lo dicen porque son defectuosos en su comprensión de quién es Dios y de su comprensión de la condición en la que se encuentran. Ahora bien, esta es la imagen que Juan nos da. El hombre fue creado y hecho Señor de la creación. El Verbo creó al hombre y el hombre fue dotado de facultades que formaban parte de la imagen de Dios. Él fue creado con una mente, con una razón, con un entendimiento, con la capacidad de compañerismo y comunión con Dios. Y Cristo era la luz de las personas, noten ahí el versículo, y la vida era la luz de los hombres. Y Él es luz porque estamos hechos a la imagen y semejanza de Dios. Eso quiere decir el versículo 4. El hombre tenía luz y disfrutaba de la luz, pero eso ya no es cierto. Ya no es cierto para los hombres y para las mujeres. Eso ya no es cierto para el mundo. Este mundo ya no es un paraíso, ya no es un lugar de luz. Hay una situación completamente nueva. Las características de este mundo en este momento son tinieblas. Todo al principio fue una manifestación de luz sobre el hombre, pero ya no es así. Se ha convertido en tinieblas. ¿Y por qué existen esas tinieblas? Solo hay una respuesta adecuada y es la caída del hombre. Esto es algo universal. Estamos tan acostumbrados a dividir el mundo por países, naciones, continentes, pero obviamente olvidamos algo muy importante y vital y es que este mundo entero es uno solo. Por encima de todas las divisiones y distinciones hay un elemento común que lo une todo y ese elemento común es las tinieblas. Ese elemento es el fracaso, ese elemento común es la confusión total. Las diferentes civilizaciones o las diferencias en cada una de ellas y en las culturas y en cualquier otra cosa que se le ocurra, sin importar lo que sea, no hacen la más mínima diferencia en absoluto acerca de las tinieblas. Todos están ahí, estamos ahí. Existe este elemento universal que lleva a la agitación, a la perturbación, a la ignorancia, a la falta de felicidad. Y ese elemento son las tinieblas. Y repito, la única explicación adecuada es la doctrina bíblica de la caída del hombre. Aquí está el hombre, creado perfecto, teniendo la luz, pero ya no, ya esa luz ya no la tiene. ¿Y por qué no? Porque cayó y eso es lo que describe Génesis 3. Y nadie simplemente no entiende al mundo, al menos que entienda esta doctrina. Nadie entiende lo que pasa en este mundo, a menos que entienda el significado de la caída.
Nadie entiende las contradicciones en esta vida, en este momento presente, a menos que entienda la caída, a menos que acepte la doctrina de la caída. Si se pregunta por qué todos los países tienen problemas, por qué en todas las regiones hay pecados, porque en este mundo el hombre ha caído y todos han caído y todos se han alejado de Dios. El profeta Isaías lo dice, porque aquí tinieblas cubrirán la tierra y densa oscuridad los pueblos. Isaías 62. Y es de eso que nos habla el apóstol Juan en el versículo 5. Juan, después de haber estado elevándonos, diciéndonos, el verbo es Dios, el verbo es creador, el apóstol introduce este elemento de tinieblas, tinieblas que han llegado a las vidas de los hombres y mujeres de este mundo, a todos. Ha habido una caída universal, de modo que todas las naciones, todas las personas, todas las culturas están fundamentalmente en la misma posición y sufren de la misma necesidad central. La pregunta que tenemos ante nosotros es, ¿qué significan todas estas tinieblas? ¿Qué significan estas tinieblas? Todos los que estamos familiarizados con las Escrituras probablemente han escuchado este término, que es utilizado por todos los escritores bíblicos. El mismo Juan escribe a los cristianos, dice en su primera epístola, las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya está alumbrando. Esto para decir que los que estaban en tinieblas son los incrédulos y ahora los que son cristianos tienen la luz. El apóstol Pablo igual lo menciona, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas, dice Pablo en 1 Tesalonicenses 5:5. Escribiendo él mismo a los Efesios dice, y no participéis en las obras estériles de las tinieblas. Efesios 5:11. Y además dice, porque antes eras tinieblas, pero ahora sois luz en el Señor. Podría continuar, hay muchas citas acerca de las tinieblas. Tinieblas es una descripción universal en el Nuevo Testamento del estado y la condición de los seres humanos por naturaleza. Y entonces, ¿qué es tinieblas? Es esencialmente, por supuesto, el pecado, es la ignorancia. Hablamos de personas que son iluminadas cuando son conocedores. De hecho, los pintores en los cómicos, los que los pintan, si lo han notado, les ponen un bombillo arriba a aquellos que traen una nueva idea, aquellos que traen una idea, que se les ocurre algo, algo que son conocedores de algo. Hablamos también de que se arroja luz sobre un tema que no es claro. Eso es solo una forma metafórica de decir que tinieblas significa una ignorancia o falta de conocimiento. Y ese es el problema hoy en este mundo, en este momento. Esa es la única explicación a los problemas y dificultades actuales, que el hombre es ignorante. ¿Y de qué es ignorante el hombre? Por naturaleza. Juan nos lo dice, nadie ha visto jamás a Dios, el unigénito Dios que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Es ignorante de conocer al Padre, de conocer al Hijo. El problema fundamental es la ignorancia de quién es Dios. Y no hay excusa para eso. Pablo lo dice en Romanos 1, porque lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se lo hizo evidente. Porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado. El poder eterno y deidad de Dios, dice Pablo, se ha hecho obvio. Es para todos. Pablo quiere decir que se han revelado a sí mismo en la creación. Se revela en la naturaleza. Se revela en las flores, en las hojas, en todos los animales. No se puede decir que todo esto se ha producido por un accidente o por casualidad. Todo este orden de la naturaleza, todas las disposiciones que te encontramos en la naturaleza son perfectos, sus diseños son perfectos, sus patrones y todo lo que la gente llama las leyes de la naturaleza son creadas por Dios. Pero el mundo no es consciente de eso. Por lo tanto, no tienen excusa. Y las personas no son conscientes del hecho de que Dios está por encima de todo.
no saben acerca del carácter de Dios, de su poderoso poder, de su eternidad, de la santidad de Dios, de la majestad de Dios. Ellos saben o no saben que Dios es un Dios justo y que el mundo es su mundo, es el mundo de Dios. Siempre están pensando en términos de sí mismos. Piensan que es su mundo y así se imaginan que lo único que importa es lo que ellos hacen en el mundo. Pero esa es una falacia fundamental. Los hombres y las mujeres se ven a sí mismos como señores y dioses y ellos mismos están tratando a lo largo de los siglos de resolver sus problemas por medio de la civilización. Pero no pueden. Este mundo no es de ellos. No tienen éxito. ¿Cómo van a poder si este mundo es de Dios? Están equivocados. No se dan cuenta de que Dios ha hecho el mundo de una manera determinada y no hay esperanza para el mundo hasta que se den cuenta de esta verdad acerca de Dios. Esta verdad está por encima de todo. Él sigue siendo el mismo Dios, son sus leyes, son sus principios y todo está sujeto a Él. Y esa es la gran tragedia del tiempo presente. Aquellos que están tratando de exaltarse a sí mismos están inclusive al mismo tiempo insultándose a sí mismos. Lo están haciendo al no darse cuenta de una verdad grande que existe. Están orgullosos del hecho de que son como animales o que son animales y eso es asombroso. Y es un hecho curioso que estas personas están orgullosos de la teoría de la evolución. Teoría que afirma que los hombres han evolucionado de los animales, que son solamente una rama en particular de los antropoides, y así van llegando a ser hombres. Están orgullosos de esto y no se dan cuenta que con ese orgullo están insultándose a sí mismos. No saben que el hombre ha sido hecho a la imagen y semejanza de Dios y es diferente a todo lo demás que ha sido creado. No se dan cuenta que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo hablaron entre ellos y dijeron, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre la tierra y todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Existe esta singularidad que está en el hombre. Tiene alma, no es un animal, no viene de los animales. Algunos hombres hoy en día se creen perros. De hecho, en el tiempo, no hace tanto, salió un hombre que se había hecho una cantidad de cirugías para parecer un perro. Y se ve como perro. Quieren ser perros. Es increíble. Otros se llenan de tatuajes para verse como una lagartija. Es increíble cómo el hombre quiere volverse un animal. Quiere volverse animales que los tienen enfrente. Por el contrario, el hombre debe gobernar, no los animales gobiernan, el hombre gobierna. ¿Cuántas personas tienen sus perros gobernándolos? No, el hombre es el señor de la creación, no los animales. El fin principal del hombre es glorificar a Dios y disfrutarlo para siempre. Fue hecho como un compañero para Dios y Dios le hizo Señor de toda la creación. Dios le dio algunas de sus propias prerrogativas, poderes, y eso es el hombre. Pero los hombres y mujeres modernos no piensan a sí mismos de esa forma. Y no es sorprendente. Por lo tanto, que el mundo esté en tinieblas, porque está en tinieblas. Y por eso se encuentran terribles problemas, porque están ahí. Si los hombres y las mujeres piensan en sí mismos solo como animales, por eso cuando están así, por eso es que piensan solamente en la satisfacción de la carne, porque son como animales. Si el verdadero interés del hombre es poner fin a sus problemas diarios para poder seguir pecando, son como animales. Si los hombres y las mujeres trabajan porque quieren ganar dinero para divertirse, son como animales. Y todo esto hacen porque no se dan cuenta de la verdad acerca de sí mismo. Cada persona tiene un alma y pertenece a Dios.
Cada uno pertenece al reino espiritual, y Dios está por encima de toda la creación. Y en lugar de vivir para ella y ser gobernados por ella, Dios lo ha puesto como Señor de la creación. Pero están tinieblas acerca de esto mismo. Y no saben cómo vivir. Consideran la adoración a Dios como aburrida. ¿No les ha pasado? ¿No han escuchado? No tengo ganas de ir a la iglesia. ¿Aburrido? ¿Adorar a Dios aburrido? ¿Que es poco interesante? Hay muchos que inclusive lo consideran tonto y pensarían que somos tontos de estar aquí reunidos en este edificio como estamos ahora. Si así piensan estos hombres y mujeres, están completamente en tinieblas acerca de qué es el mundo, acerca de la historia, acerca del significado del mundo, acerca de quién es Dios, acerca de quién es Cristo, acerca de quién es el hombre, acerca de los tiempos, acerca del tiempo inclusive. Ellos no saben que Dios ha hecho este mundo para su gloria, para sus propios propósitos. Y el que puso en marcha todo esto que estamos viviendo ahora es el mismo Dios. Él no lo hizo por accidente. Todo forma parte de un plan y un programa definido. Y el elemento tiempo es algo a considerar y es urgente. En su ignorancia y oscuridad y tinieblas, la gente no se da cuenta de que hay un final, de que esto se va a acabar, de que esto termina en algún momento. Y después de eso, el juicio. El hombre se ha alejado, ha caído de su posición original, donde compartía la mente de Dios y los secretos de Dios, donde tenía el conocimiento y el entendimiento de Dios. Lo ha perdido y por lo tanto están en tinieblas acerca de Dios, están en tinieblas acerca de sí mismo, acerca del mundo en que vive, del destino a donde va, acerca del objetivo de todo. Todo esto es lo que Juan está diciendo en ese versículo. La luz brilla en las tinieblas. Y hay algo más que me parece que es aún más grave. Es cierto para el hombre que no solo está en tinieblas, sino que la oscuridad está en él, las tinieblas están en él. Esto es lo más terrible de todo. Él no solamente está en una atmósfera de tinieblas, sino que la atmósfera de tinieblas, las tinieblas están dentro de él. Todo su proceso de pensamiento se ha corrompido. Hay un versículo que lo describe perfectamente, dice: y el Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra, y toda la intención de los pensamientos de su corazón era solo hacer siempre el mal. Génesis 6:5. La oscuridad, las tinieblas han entrado en la mente misma del hombre. La mente humana, que originalmente estaba iluminada y podía pensar de una manera recta y correcta, ya no es capaz de hacer eso. Usted mismo lo ve, lo vemos constantemente en nuestro mundo. Es un mundo plagado de tinieblas. Las noticias no hablan sino de eso. Bueno, la Biblia había profetizado que eso iba a pasar. La Biblia lo sabe todo y dice: este es su mundo. Es un mundo en que las mentes de las personas están retorcidas y pervertidas. Piense en el cerebro, ese poder que Dios le ha dado para razonar, para comprender y entender. Y miren cómo lo usan el hombre en este momento. Esto se debe a que las tinieblas han entrado en el pensamiento humano, en el razonamiento, en la comprensión. Cada una de esas están corrompidas. El mundo entero está en un estado de confusión moral debido a las tinieblas que hay en el hombre. Nuestro Señor mismo estaba constantemente enfatizando eso. Dijo que no es lo que entra a la boca, si lo recuerdan, lo que contamina al hombre, sino lo que sale de él. Porque de adentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, las fornicaciones, los robos, los homicidios, los adulterios, las avaricias, las maldades, los engaños, la sensualidad, la envidia, la calumnia, el orgullo, la insensatez. Todas estas maldades de adentro salen y contaminan al hombre. Marcos 7:21. Romanos 7:18 vuelve y lo dice Pablo: porque yo sé que en mí, es decir, en mi carne, no habita nada bueno, porque el querer está presente en mí, pero el hacer no.
El hacer el bien no. Eso es el hombre. Como resultado de la caída, las tinieblas han entrado en él. Porque antes eran tinieblas, dice Pablo en Efesios. No solo estaba en tinieblas, sino que su mente y su pensamiento estaban en tinieblas. Y el hombre ama las tinieblas. Los hombres, dice Juan más adelante, los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas. A los hombres les encantan las tinieblas. No hay duda al respecto. El mundo ama su forma de vida, ama su pecado, se deleita en él, se jacta en él, se regodea con él. Una vez más, eso se debe a que las tinieblas han entrado. Aquí está el hombre, esta criatura, hecha a la imagen de Dios, uno que se le dio la justicia original, santa, inocente, sin pecado o mancha, pensando los pensamientos de Dios y comunicándose con Dios en el jardín. Pero miren la gente hoy. Miren lo que anhelan. Miren lo que se deleitan. Las tinieblas han entrado a la constitución del hombre. Afecta no solo la mente, sino también el corazón. Afecta la voluntad. Miren las tinieblas de Sodoma y Gomorra. Miren las tinieblas de este mundo actual en el que estamos viviendo. Miren lo que está sucediendo en las grandes ciudades, como sucede también en los pueblos pequeños. En esta tierra y en otras tierras es lo mismo. Sus voluntades están retorcidas y pervertidas. No hay nada en ellos que no haya caído y que no esté siendo viciado por las tinieblas. La luz brilla en la oscuridad. ¿Es eso cierto en este momento? ¿No está brillando la luz de este evangelio en una tierra llena de tinieblas en este momento presente? En todo el mundo no vemos nada más que tinieblas. Tinieblas cubrirán la tierra y densa oscuridad de los pueblos. Hay tinieblas sobre los ojos de la gente y por eso hay confusión, por eso hay desesperanza. Pero hay algo aún peor de todo lo que he dicho. Lo más terrible de las tinieblas que han entrado a los seres humanos y que lo más terrible de eso es que los hace incapaces de reconocer la luz, incluso cuando se les muestra. Ya es bastante malo que sean tinieblas y que deseen todavía estar y continuar en esa posición, pero lo más terrible es que incluso cuando llega la luz no pueden verla. Ese es el significado de ese versículo. Y la luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no la comprendieron. Juan está tratando de mostrarnos acá que aunque la luz está allí, el mundo en sus tinieblas interior y exterior no la conoce y es incapaz de verla. Eso es lo que dice Pablo en 1 Corintios 2:7. Dice, sino que hablamos sabiduría de Dios en misterio. La sabiduría oculta desde antes de los siglos, Dios predestinó para nuestra gloria. La sabiduría que ninguno de los gobernantes de este siglo ha entendido, porque si la hubieran entendido, no habrían crucificado al Señor de gloria. Aquí está la tragedia, dice el apóstol. Y es que, aunque el Hijo mismo vino a este mundo, vino a su gente, vino a su pueblo, porque ellos se encontraban en tinieblas y en oscuridad, no pudieron reconocerlo. No pudieron verlo, no podían entenderlo. Uno pensaría que los fariseos y los escribas lo habrían reconocido, pero no pudieron, ellos no lo hicieron. La luz brillaba ante ellos, ante los príncipes de este mundo, pero eran completamente incapaces de reconocer y apreciar la luz. Y esto, por supuesto, es el veredicto igual de nuestro mundo en este momento. La mayoría de las personas en este país no creen en el Evangelio. ¿Por qué no? Bueno, porque creen que ya lo saben todo. Pero la verdadera respuesta es que son ciegos. No creen porque tienen tinieblas en ellos y eso los hace incapaces de creer. No pueden reconocer la luz incluso cuando brilla ante ellas,
Cuando el rostro de Jesucristo está brillando ante ellos, no pueden verlo. Pero lo que es peor, los hombres y mujeres en las tinieblas no solamente no pueden reconocer la luz, sino que la odian y la desprecian. Juan 3:19, ya les leí el primero, pero el 3:19 y 20 dice esto: y este es el juicio, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas. Pero note ahora esto: porque todo el que hace lo malo odia la luz y no viene a la luz para que sus acciones sean expuestas. Esto es terrible, ¿no les parece? ¿Se dan cuenta de la profundidad del pecado, de la profundidad de la inequidad? Por eso es que el Verbo tuvo que venir. Entonces, ¿cuál es el punto de dar enseñanzas a las personas que odian la luz? No hay ningún punto. El conocimiento y la instrucción nunca pueden salvar a las personas. Lea las páginas de los 4 evangelios y va a encontrar que cuando nuestro Señor estuvo aquí, los doctores de la ley dijeron: tú tienes un demonio. Juan 7:20. Él tiene a Belcebú. Marcos 3:22. Este blasfema. Mateo 9:3. El Hijo de Dios en toda su perfección, en toda su gloria, el Verbo hecho carne, resplandeciente, fue rechazado. Los apóstoles que habían sido iluminados dijeron: y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Pero los fariseos dijeron: este tipo fuera, crucifíquenlo, es un blasfemo, desháganse de él. No solo no reconocieron la verdad, sino que la odiaban, la despreciaban. Escuchen la forma en que el apóstol Pablo dice esto: pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios porque para él son necedad y no las puede entender porque se disciernen espiritualmente. Y ese es el mismo problema hoy. El problema no es simplemente que los hombres y las mujeres no reconocen al Señor, su enseñanza y su salvación, sino que la desprecian. Desprecian la sangre de Cristo. Odian la doctrina de la expiación, miran la doctrina de la resurrección con desdén, la consideran una locura y no quieren tener nada que ver con esto. Si le da a la gente una enseñanza moral y ética, dirán que están muy interesados, porque piensan que pueden guardar eso. Pero, ¿saben que la verdad sobre el Señor, cuando saben que la verdad sobre el Señor Jesucristo les condena, la odian y finalmente la rechazan? Aquí está todo esto para nosotros en este prólogo. La luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no lo comprendieron. En el mundo estaba y el mundo fue hecho por medio de él y el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Eso dijo el Señor en su oración sumo sacerdotal. Dice: oh Padre justo, aunque el mundo no te ha conocido, yo te he conocido. Y estos han conocido que tú me enviaste. Hablando de los discípulos. El mundo no conoce al pueblo de Dios, no lo reconoce. Y de hecho los ha perseguido por siglos. Nuestro Señor dijo: yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viene en su propio nombre, a ese recibís. Y eso es lo que está exactamente haciendo el mundo. Idolatra a sus grandes hombres, a sus gobernantes, a sus filósofos, a sus deportistas, a sus actores y actrices y ahora a sus influencers. Eso es lo que está haciendo el mundo. Pero cuando el Señor de gloria viene, no lo reciben. Y eso se debe enteramente al hecho de que están en tinieblas. Los hombres y las mujeres están en tinieblas y las tinieblas están en ellos. Pero lo extraordinario y glorioso es que nos dice acá es que la luz brilla en las tinieblas. No hay filosofía, no hay enseñanza humana que pueda lidiar con esta situación. Porque ya que
en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios. No puede por medio de las enseñanzas. Los filósofos griegos la buscaban, pero ¿para qué buscaban a Dios si de alguna manera palpando lo hallaban? Ellos no pueden hallarlo, no pueden encontrarlo. Los cerebros más grandes nunca han llegado a Dios por ellos mismos y nunca lo harán. Solo hay una luz que puede darnos luz sobre Dios. Nadie ha visto jamás a Dios. El unigénito Dios que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Solo Él puede darle a conocer. Solo Él puede darles luz sobre cada problema, sobre cada situación. Solo Él puede iluminar su corazón. Y eso ha sido cierto desde el principio. El hombre se rebeló contra Dios y cayó y quedó envuelto en un mar de tinieblas. Entraron en las tinieblas en su propia alma. Pero gracias a Dios que en ese jardín del Edén, en Génesis 3:15, hay una promesa y la promesa de la simiente está allí. La luz brilla en la oscuridad del Edén en ese momento. ¿Recuerdan los tiempos de Noé, previos al diluvio? ¿Qué hizo Noé? Predicó por 120 años mientras construía esa arca acerca de la luz. Y hubo luz en ese momento mientras Noé predicaba. Miren a Lot, afligido por Sodoma y Gomorra. Esa aflicción es un destello de luz brillando en la oscuridad. Igual que Abraham, los patriarcas, toda la nación de Israel, los profetas, ellos son la luz que brilla en las tinieblas. No había luz, pero la luz seguía brillando, la luz de Cristo. Todo es de Él, para Él. Él es la luz, en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Y la luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no le comprendieron. Y finalmente Cristo viene y dice: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz que da la vida. Todavía por un poco de tiempo, la luz estará entre vosotros, Juan 12:35. Y luego se va, la luz se va, pero deja a un grupo de hombres, 12 hombres ordinarios e incultos, y dice: vosotros sois la luz del mundo. Mateo 5:14. Los está haciendo luz en ese momento. Los llenaré con mi espíritu y derramarán esta luz que es mía. Mis hermanos, se necesita luz del cielo para iluminar nuestra sociedad, para iluminar la oscuridad, las tinieblas. Y todavía se está enviando la luz. Dios envió su espíritu sobre la iglesia para que la iglesia pudiera ser convertida en una agencia para diseminar la luz en el lugar donde se encuentra. Ustedes hacen parte de esa diseminación de la luz en esta ciudad, en este lugar. Usted y yo, como pueblo cristiano, somos los que hemos recibido la luz, los que hemos sido iluminados, porque antes erais tinieblas, pero ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, dice el apóstol. ¿No les parece obvio que debe entender estos asuntos si quiere disfrutar de las bendiciones de este gran evangelio cristiano? Mis hermanos, ¿por qué no están más asombrados por esto? Con la idea de la salvación. Es algo que se les regaló, algo que no merecía. Eran tinieblas y Él fue el que vino y le abrió el corazón. No había otra forma. No hay otra forma que Él haga esa obra, esa transformación de sacar ese corazón de piedra, tirarlo y poner un corazón de carne. Es de Él la obra. ¿Ahora qué está haciendo, mis hermanos? ¿Por qué la iglesia está como muerta, como letárgica? ¿Saben por qué? Porque no contemplan la gloria del Señor. Porque no contemplan a Jesucristo. No saben quién es Él. Una visión simplista del pecado siempre conduce a una visión superficial de la salvación, a una vida superficial cristiana. Tiene que subir, tiene que ver la gloria, tiene que levantarse hacia el cielo y ver al mismo tiempo la profundidad de su pecado. No puede hacer nada. Él es el que le salva.
Tiene que meditar en las dos cosas. Y en la medida que tenga las dos, que tenga un glorioso entendimiento de quién es Cristo y un entendimiento profundo de quién es usted, es que puede vivir en este mundo para la gloria de Él. Que Dios le permita darse cuenta de que si son cristianos es porque la luz ha brillado en sus tinieblas. La oscuridad era tan profunda que ni siquiera podían reconocer la luz. Una oscuridad que era tan profunda que les hacía odiar la luz. La oscuridad era tan profunda que les hizo rechazar la luz. Pero la luz está brillando, ha penetrado, le ha tocado, ha penetrado esas tinieblas, les ha dado esa bendita iluminación y ha llegado a conocerlo, a conocer quién es la luz, quién es la vida y quién es la gloria. Mis hermanos, no dejen de meditar en estas dos verdades constantemente en sus vidas. No podemos vivir correctamente la vida cristiana si no entendemos quién es Dios y cuál es la maldad de nuestro pecado. Vamos a orar. Padre, estamos tan agradecidos contigo por estas gloriosas palabras de este apóstol, un hombre que amó y vivió al lado de Jesucristo. Gracias, Señor, que con ellas podemos nosotros mismos ser animados a entender mejor quién es este hombre que se encarnó y vivió en medio de nosotros, y al mismo tiempo entender la oscuridad, las tinieblas de nuestro pecado. Gracias te damos porque podemos agradecerte, porque ahora tenemos luz. Te pedimos, Señor, que nos animes a predicar ese evangelio de salvación a todos aquellos que tú pongas en nuestro frente, y esto te lo pedimos en el nombre de aquel que murió en el madero. Amén.